Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo nos encontramos por acá. El práctico que vamos a ver hoy es el trabajo práctico número 7 y el tema es ganancias de la cuarta categoría. Bien, para poder entender mejor este práctico se recomienda la lectura previa del cuadernillo teórico, la lectura específica del capítulo de cuarta categoría de ganancias, sí, que se encuentra en las páginas 255 a 276. También sería importante que lean el capítulo de amortización de bienes, sí, también sería importante que lo lean porque en este capítulo, en este trabajo práctico, amortizamos bienes muebles, ¿sí? Y los artículos que vamos a leer juntos en el desarrollo de este práctico, pero sería bueno que ustedes antes ya lo lean, son el artículo 82, el artículo 113 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Después, esos son los específicos de la renta de cuarta categoría. Y después tenemos artículos vinculados con cuarta categoría, son el artículo 24, el artículo 26, inciso J y T, el artículo 83, 88 y 93. ¿Sí? Todo eso vamos a leer para desarrollar este trabajo práctico. Y un artículo que también vamos a ver un artículo del decreto reglamentario que vamos a ver para el desarrollo de este trabajo práctico es el artículo 185 del decreto reglamentario. Antes de comenzar con el práctico, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes ya deben haber leído en el cuadernillo teórico de rentas de la cuarta categoría. ¿Qué se consideran rentas de la cuarta categoría? Las rentas de la cuarta categoría son aquellas derivadas directa o indirectamente del trabajo personal. Bien, en esta renta, lo que prevalece es el capital humano como fuente generadora de la renta, ¿sí? O sea, es el capital humano, el esfuerzo humano, el trabajo personal, ¿sí? Dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, los provenientes de trabajo físico, por ejemplo, los deportistas, changarines, operarios, los provenientes de trabajos artísticos, por ejemplo, los músicos, las rentas de los actores, de los pintores, de escultores, provenientes de actividades intelectuales, por ejemplo, las profesiones liberales, los honorarios de gerentes, los directores de sociedades, o sino también aquellas rentas provenientes de otras actividades autónomas, como pueden ser de corredores, viajantes de comercio, gestores de negocio. También en esta categoría se incluyen la renta de los taxistas, de remiseros. Bien, el criterio de imputación de la renta de cuarta categoría, el criterio general es percibido. Bien, es decir, que cuando se cobre ese sueldo, cuando se cobre el ingreso que obtiene el deportista, en ese caso, en el momento de cobro, es cuando se genera el hecho imponible, por lo cual se debe incluir en la declaración jurada de ganancia en el momento en que se cobra esta renta. Bien, después tenemos criterios especiales, otras situaciones especiales de imputación, por ejemplo, en el caso de honorarios directores, síndicos o honorarios de socios administradores, se va a imputar al momento de la asignación individual. Bien, esto ya lo vamos a ver enseguida cuando desarrollemos el trabajo práctico. Y después otro criterio especial de imputación dentro de la cuarta categoría es el caso de retroactividades, de jubilaciones, pensiones o de sueldos en relación de dependencia. Bien, en este caso, por ejemplo, en este caso se puede aplicar a opción del contribuyente el criterio de devengado. Bien, porque nosotros les acabo de decir, el criterio general es percibido, ¿bien? Pero se puede hacer la opción del devengado. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, estamos en el periodo fiscal 2019 y se cobra un retroactivo de jubilación correspondiente a el año 2017, a 6 meses del año 2017. Pero como se ha percibido, lo ha cobrado en el año 2019,
el contribuyente puede hacer la opción en vez de declararlo todo en el momento en que lo ha percibido en el año 2019, puede hacerlo por devengado. Entonces, en ese caso, debe rectificar la declaración jurada del periodo fiscal 2017 e incluirla a estos sueldos que ha cobrado en esa declaración jurada de ganancias. Bien, pasemos a desarrollar el práctico. Dice, con la siguiente información determina el resultado impositivo de cuarta categoría del señor Juan Paz para el periodo fiscal 2019. Actividades. ¿Qué es lo que desarrolla esta persona? 1. Ejercicio de su profesión como ingeniero eléctrico. 2. Director de matrices S.A. Bien, o sea, las dos actividades que realiza esta persona son netamente renta de la cuarta categoría, porque una es una profesión liberal, ingeniero eléctrico, y el otro es director de una sociedad, bien, también proveniente de una actividad intelectual, bien. Datos sobre ingresos y egresos. Honorarios brutos por el ejercicio profesional. Facturados en 2019, 60.000 pesos. Facturados y percibidos en el 2019, 48.000. Incluye 6.250 pesos cedidos a otros profesionales por trabajos compartidos que fueron facturados por estos. Percibido el 15 del 7 del 2019, 2.560 pesos. Corresponde a honorarios facturados en diciembre del 2018. Y impuesto a las ganancias que le retuvieron en 2019, 1.300 pesos. Bien, empecemos por el primero. Bien, tenemos, el concepto es honorarios. Bien, entonces renta de la cuarta categoría. Que fueron facturados en 2019, 60.000 pesos. ¿Nos interesa lo que fue facturado en el 2019? No. Bien, lo que nos interesa es lo que fue cobrado, percibido en el 2019. Entonces, ese dato de facturado en 2019 no nos interesa para la determinación de la ganancia bruta. Veamos el punto de abajo. Facturados y percibidos en 2019, 48.000 pesos. Bien, entonces, esos 48.000 pesos fueron percibidos en el 2019. Nosotros estamos haciendo la liquidación del periodo fiscal 2019 de este contribuyente, entonces sí nos interesa. Entonces es una renta de la cuarta categoría, 48.000 pesos, así como pueden verla ustedes ahí abajo en la solución. Después tenemos percibidos el 15 del 7 del 2019, 2.560 pesos. ¿Nos interesan esos 2.560 pesos que lo cobró en el 2019? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la liquidación del periodo fiscal 2019. Entonces, esos 2.560 pesos cobrados en el 2019 también son rentas de la cuarta categoría en el periodo fiscal 2019. Bien, después los otros datos que tenemos, que incluye 6.250 pesos cedidos a otros profesionales por trabajos compartidos que fueron facturados por él. ¿Qué es eso? ¿Qué piensan ustedes que es? Eso es un gasto para el contribuyente. Los 6.250 pesos es lo que él pagó a otros profesionales por trabajos compartidos, o sea, por trabajos que le hicieron, ¿sí? Que lo ayudaron a él. Entonces, esos 6.250 pesos, cuando hagamos la determinación de gastos del contribuyente, los vamos a restar, los vamos a considerar como gastos. ¿Bien? Y bueno, y finalmente, el impuesto a las ganancias que le retuvieron en el año 2019 de 1.300 pesos. ¿Qué piensan que es eso? ¿Cómo funciona el impuesto a las ganancias? La retención.
el sujeto Juan Paz, facturó 10.000 pesos, ¿bien? Cuando le fueron a pagar esos 10.000 pesos, ¿sí? Su cliente, en vez de pagarle los 10.000 pesos, le hizo una retención de ganancias. Entonces, le pagó los 10.000 menos los 1.300 son 8.700 pesos. Entonces, le dio 8.700 pesos y aparte le entregó un comprobante de retención, un papelito en donde dice vale por retención de ganancias, 1.300 pesos. Entonces, Juan Paz a ese comprobante lo guarda y después cuando hace su liquidación de impuesto a las ganancias del año 2019 lo toma como pago a cuenta. Bien, entonces esos 1.300 pesos es un pago adelantado que él ya tiene hecho del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces le sirve como pago a cuenta. Para lo que es nuestra liquidación, que lo único que estamos haciendo es la determinación del impuesto, en este caso no lo vamos a usar a este dato. ¿Bien? Punto 2.2. Honorarios como director de Matrices S.A., de la cual es accionista, cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Durante el año 2019 percibió anticipo a cuenta de honorarios por dicho ejercicio por un importe de 7.500 pesos. El 30 de abril del 2019, la Asamblea de Accionistas aprueba la distribución de honorarios al directorio por el ejercicio 2018 y le asigna a Juan Paz 11.000 pesos. Estos fueron puestos a disposición el 12 de mayo del 2019. Bien, veamos el artículo 82, inciso F. Bien, por favor, busquen la ley y busquen el artículo 82, inciso F. El mismo dice que constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes del ejercicio de profesiones liberales u oficios, de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestores de negocio, directores de sociedades anónimas y fiduciarios. Bien, entonces, los honorarios como director de Matrices S.A. se encuentran grabados por el artículo 82, inciso F de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Bien, pero en este caso tenemos que el señor Paz cobró en el año 2019 anticipo a cuentas por dicho ejercicio, o sea, por el ejercicio a cuenta de honorarios, 7.500 pesos. Y que el 30 de abril del 2019 la Asamblea de Accionistas aprueba la distribución de honorarios al director por el ejercicio 2018 y le asignan 11.000 pesos. Y estos fueron puestos a disposición el 12 de mayo del 2019. Entonces, ¿qué tenemos que analizar primero acá? Recuerdan que recién vimos que tenemos que ver el criterio de imputación, ¿bien? Recordemos que el criterio de imputación general es percibido, pero teníamos unos criterios especiales de imputación para la cuarta categoría y este sería uno de los casos, los honorarios directores. Y vimos recién que los honorarios directores, el criterio especial de imputación era la asignación individual. ¿De dónde surge eso? Volvamos a la ley, por favor. Busquemos el artículo 24, inciso B, el tercer párrafo. Bien, ahí dice que los honorarios de directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Bien, o sea, acá lo que nos interesa es la asignación individual de estos honorarios. También
para reforzar eso, le pido por favor que busquemos el artículo 69 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias. El artículo, yo lo estoy buscando, acá está. El artículo 69 dice: en los casos en que la aprobación de la asamblea de accionistas o reunión de socios se refiera a honorarios de directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia o retribuciones a socios administradores respectivamente, asignados globalmente, a efectos de la imputación dispuesta por el tercer párrafo del inciso B del artículo 24 de la ley, eso es lo que acabamos de leer, se considerará el año fiscal en que el directorio u órgano ejecutivo efectúen las asignaciones individuales. Bien, entonces acá lo que nos interesa es la asignación individual. ¿Por qué? Porque el directorio de una sociedad puede hacer una asignación global de honorarios para todos los directores, es decir, asignamos globalmente para todo el directorio de Matrices S.A. 50.000 pesos, ¿bien? Pero dentro del directorio de Matrices S.A. puede ser que haya 4 directores, 3 directores, depende de qué es lo que diga el estatuto de esa sociedad. Entonces, como no sabemos cuánto es individualmente para cada uno, necesitamos sí o sí la asignación individual, ¿bien? Para imputar esa renta en el impuesto a las ganancias. No la asignación global, sino la asignación individual. Entonces, en este caso, el 30 de abril del 2019 fue que se hizo la asignación individual. ¿Por qué? Porque le asignaron a Juan Paz 11.000 pesos. Entonces, como fueron asignados en el año 2019 11.000 pesos, eso es lo que nos interesa. Entonces, esos 11.000 pesos van a ser declarados en la declaración jurada del periodo fiscal 2019 del señor Paz como renta de la cuarta categoría. Los anticipos que él retiró a cuenta de honorarios, eso es una deuda que él tiene para con la sociedad. Si es un pasivo para él, esos 7.500 que él retiró es un pasivo. Entonces, no nos afecta en la declaración jurada, en la parte de la determinación de ingresos de la declaración jurada de ganancia de este contribuyente. 2.3. Vendió el 10 de junio del 2019 $15.000, recibido el 10 de junio del 2018, en pago de honorarios por asesoramiento prestado a una empresa argentina. Diferencia de cambio obtenida, 60 pesos ganancias. Para resolver este caso, lo primero que quiero que leamos es el artículo 185 del decreto reglamentario. Por favor, lo busquemos y yo paso a leérselo. Cancelación de créditos. Los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por el ejercicio de las actividades comprendidas en los incisos F y G del artículo 82 de la ley, constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de estas, comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 del referido texto legal, siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo? Es que cuando una persona física, una persona humana, haya recibido como cancelación de crédito proveniente de honorarios profesionales, hace referencia al artículo 82, inciso F y G de la ley. Bien, entonces si vamos, busquemos el artículo 82, inciso F y G de la ley, hace referencia a los ingresos provenientes de profesiones liberales y las actividades de corredor, viajante, comercio, despachante de aduana. Bien, es decir, que si una persona humana recibe un bien como cancelación de crédito por el ejercicio de este tipo de profesiones liberales, síndico, honorarios directores o
derivados de actividades de corredor, viajante o despachante de aduana, ¿bien? Y esta persona humana luego lo vende dentro de los 2 años, ¿bien? Y obtiene una renta por la venta de ese bien, esa diferencia va a estar grabada en el impuesto a las ganancias y se la va a considerar renta de la 4ª categoría dentro del inciso F o G, depende del origen, F o G de la ley del artículo 82. Bien, les doy un ejemplo. Yo, como contadora, recibo por una auditoría realizada a una empresa constructora, me pagan con un automóvil, ¿sí? Con un auto. Yo lo recibo a ese auto en el año 2019, ¿sí? Mis honorarios profesionales facturados por esa auditoría eran 200.000 pesos, ¿sí? Me pagan con ese auto. Listo, cancelado de los 200.000 pesos. Pero yo ese auto, que lo recibí en el año 2019, lo vendo a principio del año 2020. Y en vez de venderlo a 200.000 pesos, lo vendo a 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, la diferencia obtenida, o sea, los 50.000 pesos, la diferencia entre 250 y los 200, que fueron los honorarios que yo facturé por ese servicio prestado, esa diferencia de 50.000 pesos van a ser consideradas ganancia en el periodo fiscal en donde ese hecho, la transferencia del automóvil, se produzca. Bien, entonces esos 50.000 pesos van a ser ganancia del periodo fiscal 2020 y los 200.000 pesos de los honorarios que yo cobré recibiendo ese auto van a ser renta del periodo fiscal en donde yo lo recibí. Bien, yo lo recibí en el periodo fiscal 2019. Bien, ese sería otro ejemplo de este artículo 185 del decreto reglamentario. Es una excepción al principio de la teoría de la fuente. O sea, ustedes cuando vieron el cuadernillo teórico de objeto, vieron las excepciones al principio de la teoría de la fuente. Esta es una excepción al principio de la teoría de la fuente. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo un bien, se produce la extinción de la fuente productora de la renta, bien, pero el decreto reglamentario por el artículo 185 me la está considerando renta a esa diferencia de valor obtenida, bien. Ahora pasemos al caso específico del práctico. Tenemos que recibió el 10 de junio del 2018, ¿sí? Como pago de honorarios había recibido $15.000, ¿sí? Los dólares es una moneda, no es nuestra moneda de curso legal, entonces se considera un bien, ¿sí? Y los vendió el 10 de junio del 2019. Bien, pasaron menos de 2 años entre el periodo en que él lo recibió y lo vendió, sí, bien, y fueron cancelatorios de rentas del artículo 82, inciso F o G, sí, bien, porque los honorarios profesionales son rentas del artículo 82, inciso F. Entonces, en este caso, esa diferencia va a estar grabada en el impuesto a las ganancias. ¿Y cuál es la diferencia? En este caso, los 60 pesos de la diferencia de cambio. Esa es su ganancia. Porque los $15.000, ¿sí? Los $15.000, él ya los declaró. ¿Cuándo los cobró? En el periodo fiscal 2018, en junio del 2018. Entonces, esos $15.000 ya fueron declarados en su declaración jurada del periodo fiscal 2018. Lo que nosotros tenemos ahora en el 2019 es la venta y la ganancia es la diferencia de cambio.
pero esa diferencia de cambio, ¿sí? Los 60 pesos eso se encuentran exentos y se encuentran exentos por el artículo 26, inciso T. Leamos el artículo 26, inciso T. Lo busquemos. Dice que se encuentran exentas en el impuesto a las ganancias los montos provenientes de actualizaciones de crédito de cualquier origen o naturaleza. En el caso de actualizaciones correspondientes a créditos configurados por ganancias que deban ser imputadas por el sistema de lo percibido, solo procederá a la exención por las actualizaciones posteriores a la fecha en que corresponda su imputación. A los fines precedentes, las diferencias de cambio se considerarán incluidas en este inciso. Bien, o sea, las diferencias de cambio se considerarán incluidas en este inciso. Bien, entonces, en este caso él obtuvo una diferencia de cambio y eso está exento. Entonces, por eso ponemos los 60 pesos como ganancia exenta. Caso 2.4. Percibió en el año 2019 10.000 pesos en concepto de derechos de autor por la publicación de un libro sobre su especialidad, inscrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bien, ¿recuerdan cuando vimos el trabajo práctico de exenciones, el trabajo práctico número 4? Habíamos desarrollado específicamente la exención de derechos de autor. Bien, busquemos el artículo 26, inciso J, lo vamos a releer para refrescar la memoria. Entonces, tenemos que se encuentran exentas en el impuesto a las ganancias las sumas, hasta la suma de 10.000 pesos por periodo fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que la respectiva obra sea debidamente inscrita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locación de obra o de servicio formalizada o no contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior. Bien, entonces, tenemos que analizar si en este caso los 10.000 pesos que percibió el señor Paz cumplen con todas las condiciones para gozar de la exención. Entonces veamos, hasta la suma de 10.000 pesos, cobro 10.000 pesos, estaría todo exento. Si hubiera cobrado más, 15.000 pesos, estarían exento 10. Si cumple el resto de las condiciones, estarían exento 10 y 5.000 estarían grabados como renta de la cuarta categoría. Bien, pasemos a analizar las siguientes condiciones. Que el impuesto recaiga directamente sobre sus autores o derechohabiente. Bien, en este caso, él es el autor del libro, entonces cumple con esta condición. La otra condición es que se encuentre inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Se encuentra inscripta según el temario? Sí, inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Perfecto. Que el beneficio proceda de la ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra reproducción. Sí, en este caso, el beneficio proviene de la publicación de su libro. Y su libro fue realizado por él, no nos dice que fue realizado por encargo ni nada, entonces entendemos que no fue realizado por encargo ni es una locación de obra. Entonces, este importe de 10.000 pesos que cobró como derecho de autor está cumpliendo todas las condiciones que establece el artículo 26, inciso J, para estar exento. Entonces, por ese motivo, lo ponemos como ganancia exenta del periodo fiscal 2019. Punto 2.5. Vendió al contado en diciembre del 2019 su vieja computadora que tenía afectada la profesión por un importe de 2.000 pesos.
Fue adquirida en febrero del 2017 en 3.000 pesos. Vida útil 3 años. El 22 de enero del 2019 adquirió otra para reemplazarla en 3.775,09. Vida útil 3 años. Bien, en este caso estamos frente a la venta de un bien mueble amortizable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar si esa venta se encuentra grabada, ¿sí? Si la renta producida por la venta de ese bien se encuentra grabada. Como se trata de la venta de un bien mueble amortizable, es decir, hablamos de un bien mueble amortizable cuando el bien se encuentra afectado a la producción de la renta, ¿sí? O sea, y como en este caso es una computadora que estaba afectada a su estudio profesional, ¿sí? Entonces, y se encontraba amortizada, entonces la venta de esta computadora sí va a estar grabada, y va a estar grabada por el artículo 2, inciso 3, que si lo buscamos al artículo y lo leemos, tenemos que se va a considerar ganancias, ¿sí? Los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que la obtenga. ¿Bien? Entonces, el resultado por la venta de esta computadora va a estar grabado en el impuesto a las ganancias. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, si es que en el temario le dijesen, vende una computadora la cual la usaba su hijo y él, pero era de uso personal. ¿Bien? Si esta computadora hubiera sido de uso personal, la venta, o sea, no estamos frente a la condición de un bien mueble amortizable, ¿sí? No está afectado a una actividad grabada porque era de uso personal. Entonces, en ese caso, si hubiera estado redactado de esa otra manera, en ese caso se produce la extinción de la fuente productora, no se cumple con la teoría de la fuente, ¿bien?, que es una condición indispensable que tiene que cumplirse para que una renta esté grabada en cabeza de la persona humana. Entonces, en ese caso no estaría grabada. Bien, entonces quedemos de acuerdo. Venta de una computadora de uso personal no estaría grabada en el impuesto a las ganancias. En cambio, vendió una computadora afectada a su profesión, ¿sí? Y la cual está amortizada, grabada por el artículo 2, inciso 3, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está grabado? Lo que está grabado es el resultado de la venta, chicos, ¿bien? O sea, el resultado. ¿Y cómo obtenemos el resultado? Nosotros obtenemos el resultado entre el precio de venta obtenido por el sujeto y el costo, ¿bien? Y el costo que tiene ese bien, ¿sí? Entonces, para determinar nosotros el costo que ha tenido ese bien, tenemos que determinar lo que es el valor residual, ¿sí? El valor residual de ese bien es lo que nos está dando el valor de costo. Entonces, así vemos que el precio de venta es de 2.000 pesos, ¿sí? La computadora fue adquirida en febrero del 2017 en 3.000 pesos. Entonces tenemos que si fue adquirida en el 2017 hemos amortizado el año 2017 completo. Recuerden que se amortiza año de alta y no de baja. Bien, y en el caso de bienes muebles se amortiza año completo de alta, ¿sí? O sea, se amortiza por año completo. Bien, en cambio, en inmuebles, acuérdense que se amortiza por trimestre, ¿sí? Se amortiza trimestre de alta y no trimestre de baja. En bienes muebles se amortiza por año completo. Entonces tenemos el año 2017 lo amortizamos completo y el año 2018 lo amortizamos completo. O sea, tenemos 2.000 pesos de amortización. ¿Por qué? Porque tenemos, si se amortiza en 3 años, la vida útil de este bien es de 3 años.
Entonces, si hacemos 3.000 pesos dividido en 3 años, amortizamos 1.000 pesos por año. Entonces tenemos año 2017, año 2018, bien, y año 2019, que es el año en donde se vende, no se amortiza, porque se amortiza año de alta y no de baja. Entonces tenemos 2.000 pesos de amortización acumulada. Entonces tenemos los 3.000 pesos del valor de compra de la computadora, menos los 2.000 pesos de amortización acumulada, nos da 1.000 pesos de valor residual. Bien, entonces los 2.000 pesos el precio de venta menos los 1.000 pesos de valor residual de este bien, obtenemos un resultado de venta de 1.000 pesos. Y ese es el resultado que va a estar grabado como renta de la cuarta categoría proveniente de la venta de la computadora afectada a la profesión. Bien, ahora tenemos que ya hemos determinado el total de ingresos que ha obtenido el señor Paz, ¿sí? Entonces ahora ya sumamos los 62.560, surgen de la sumatoria, como ustedes tienen ahí en el temario, de los puntos 2 desde el principio, ¿sí? Entonces tenemos que el total de rentas de la cuarta categoría del señor Paz son 62.560 pesos y el total de las ganancias exentas son 10.060 pesos. 10.000 eran por los derechos de autor y 60 pesos exentos por la diferencia de cambio. Bien, punto 2.6. Ya como vimos recién, terminamos con todos los ingresos. Ahora pasamos a determinar los gastos que tiene este contribuyente, porque nosotros lo que vamos a determinar es la ganancia neta de la cuarta categoría. Bien, es decir, primero determinamos cuáles son las ganancias brutas, bien, después restamos todas las deducciones objetivas de la cuarta categoría y llegamos a determinar la ganancia neta de la cuarta categoría. Bien, entonces veamos, 2.6, bienes de uso afectado a su profesión. Tenemos muebles y útiles, libros, computadoras, ¿sí? Tenemos la fecha de adquisición, el costo y la vida útil asignada a cada tipo de bien. Bien, como dato adicional tenemos que estos bienes se utilizan indistintamente para obtener ingresos grabados y exentos, y nos dan también como dato los coeficientes de actualización IPC estimado entre diciembre 2019 y marzo 2018 y diciembre 2019 y enero 2019. Bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar el cálculo de las amortizaciones impositivas. Para el primer tipo de bienes, los muebles y útiles, dice que fueron adquiridos en junio del 2014, con un costo de 1.000 pesos y una vida útil de 10 años. Bien, entonces tenemos que la amortización ordinaria es de 100 pesos. El coeficiente de actualización en este caso es 1. Recordemos, ¿cuáles son los bienes que se van a actualizar en función del IPC? ¿Sí? Son aquellos bienes los cuales fueron adquiridos a partir de ejercicios iniciados el 1 del 1 del 2018. Bien, o sea, en este caso, como estamos hablando de una persona física, una persona humana, estos bienes se van a amortizar solamente aquellos que fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Bien, en este caso, como los muebles y útiles fueron adquiridos en junio del 2014, el coeficiente de actualización es 1. Bien, entonces la amortización actualizada para este periodo fiscal es de 100 pesos, ¿sí? Pasemos a ver los libros. Los libros fueron adquiridos en marzo del 2018 a un costo de 1.325,05. Bien, la vida útil estimada es de 3 años. Entonces, en este caso, para determinar
el coeficiente de actualización, ¿sí? Vamos a tomar el IPC de marzo 2018, que es la fecha de actualización, ¿sí? Con el de diciembre del 2019, que es el periodo de cierre de ejercicio del cual estamos liquidando, ¿sí? Entonces, tomamos IPC diciembre 2019 sobre IPC marzo 2018 y ese nos da un coeficiente de actualización de 2,26. Entonces, ese coeficiente lo aplicamos sobre la amortización ordinaria, que es 441,68. Los 441,68 surgen de dividir los 1.325,05 en la cantidad de vida útil del bien, en este caso 3 años. Bien, entonces obtenemos los 441,68 y le aplicamos el coeficiente de 2,26, es decir, multiplicamos por 2,26 y nos da una amortización acumulada para el periodo fiscal 2019 de este bien de 1.000 pesos, ¿sí? Y lo mismo hacemos para la computadora. La computadora había sido adquirida en enero del 2019 a un costo de 3.775,09. Bien, la amortización ordinaria sería 3.775,09 dividido en 3 me da una amortización anual de 1.258,36. Pero tenemos que aplicarle el coeficiente de actualización. Y el coeficiente de actualización va a ser el que resulte de dividir el IPC de diciembre 2019 sobre el IPC de enero 2019. Ese coeficiente es 1,59. Entonces, le aplicamos ese coeficiente y nos da que la amortización actualizada de este periodo fiscal es de 2.000 pesos. Bien, por lo cual la sumatoria de las amortizaciones actualizadas de este ejercicio asciende a 3.100 pesos. Bien, para resolver esto, lo primero que vamos a hacer es leer el artículo 88 de la ley. ¿Sí? Yo por favor les pido que ustedes los lean porque es un artículo bastante largo y el cual habla de la amortización de bienes muebles, ¿sí? Y este artículo nos está permitiendo la deducción como gasto, la amortización que es producto del desgaste de los bienes, ¿sí? Y lo que nos dice en pocas palabras es que se dividirá el costo, el valor de adquisición de esos bienes en el total de vida útil probable de esos bienes, ¿sí? Y que esa cuota de amortización se va a actualizar, ¿sí? Según el índice de actualización establecido en el artículo 93, ¿sí? Y si vamos y leemos el artículo 93, vemos que nos permite la actualización de las amortizaciones, ¿sí? Para aquellos bienes adquiridos o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero del 2018. Bien, y se realizará sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precio al consumidor nivel general IPC que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censo conforme la tabla que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bien, entonces, por favor les pido que lean primero estos dos artículos y recién pasamos a la solución de este casito. 2.7. Gastos incurridos y abonados en el año 2019 vinculados con la actividad profesional y de director de SA. Papeles y útiles de escritorio, 450 pesos, luz y gas y teléfono de la oficina, 1.350 pesos, alquileres de la oficina, 3.600 pesos, sueldo y cargas sociales del personal, 5.000 pesos, otros gastos, 2.400 pesos, honorarios profesionales del punto 2.1, recuerdan, recién vimos, eran los honorarios profesionales que le pagó a otros profesionales que lo ayudaron. Bien, acá están restados. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que lo íbamos a restar como gasto? Bueno, acá están los 6.250 pesos.
Total 19.050 pesos. Este importe total de gastos se distribuye de la siguiente manera. Gastos por 4.200 pesos vinculados con ingresos grabados, exentos y no grabados. Gastos por 800 pesos vinculados solo con las ganancias exentas. El resto corresponde a gastos vinculados con ganancias grabadas. Bien, ¿para qué nos dan estos gastos, este dato de los gastos vinculados con ingresos grabados, exentos o no grabados? ¿Cuáles son los gastos vinculados con ganancias exentas? Bien, ¿por qué nos interesa esto? Veamos el artículo 83 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Este artículo dice: los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto, y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas y o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medie razones prácticas y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que dice que cuando los gastos se efectúen para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, exentas y no grabadas, generadas por distintas fuentes productoras, estos gastos van a tener que ser proporcionados, ¿sí?, en función de cómo son producidas por cada una de ellas. O sea, vamos a tener que determinar el porcentaje para también así aplicar cuáles van a ser los gastos que son deducidos totalmente, los gastos que son no deducidos, ¿sí?, o los que se van a proporcionar. Bien, entonces por eso que el temario nos da estos datos que son muy importantes para determinar el monto de los gastos deducibles, ¿sí? Entonces tenemos que el total de gasto es 19.050 pesos, pero tenemos por dato que nos dicen que 800 pesos están vinculados con ganancias exentas. Entonces, si tenemos 800 pesos de gastos directamente vinculados con ganancias exentas, sabemos que esos gastos van a ser no deducibles en el impuesto. Bien, entonces directamente los sacamos, ¿sí? Entonces 19.050 menos los 800 pesos nos da un total de 18.250 pesos de gastos deducibles en principio. Entonces tenemos, ahora también nos dan como dato del temario que tenemos 4.200 pesos de gastos vinculados con ingresos grabados, exentos y no grabados. O sea, ese conjunto de gastos de 4.200 pesos fueron utilizados, o sea, esos gastos son para obtener tanto las rentas que estaban grabadas, como ser los honorarios, los provenientes de su profesión, ¿sí?, y también para obtener las rentas que estaban exentas, que eran los 60 pesos por la diferencia de cambio y los 10.000 pesos por derecho de autor. Bien, pueden ser gasto de luz, ¿sí?, el alquiler de la oficina, ¿sí?, gastos varios, gasto de papelería, que por ahí uno no puede identificar perfectamente cuál está asignado a obtener el ingreso por derecho de autor. Bien, entonces son gastos generales que no se lo pueden apropiar directamente con el gasto exento. Entonces, como dato nos da el temario que son 4.200 pesos, que serían los prorrateables. Entonces, si teníamos 18.250 pesos totales menos los 4.200 de prorrateables, nos va a quedar por diferencia los 14.050 pesos de gastos no prorrateables. ¿Por qué? Sabemos que esos gastos directamente
estarían, esto es un dato del temario, digamos, esos gastos estarían directamente vinculados con ganancias grabadas, ¿bien? Y después tenemos otros gastos que son los gastos provenientes de las amortizaciones, ¿sí? Entonces, las amortizaciones, como incluye muebles, incluye la computadora, o sea, el señor Paz utilizó la computadora, los muebles y útiles, tanto para obtener los ingresos provenientes de su profesión como para escribir el libro que después le generará la renta exenta. Bien, entonces esos 3.100 pesos de amortizaciones los vamos a considerar como gasto prorrateable también, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bienes de uso fueron afectados para obtener todo tipo de ganancias, ¿sí? Tanto las ganancias grabadas como la exenta. Entonces tenemos un total de gastos prorrateables de 7.300 pesos, los gastos no prorrateables de 14.050 pesos, bueno, y el total de gastos surge de la sumatoria de ambos de 21.350 pesos. Entonces, ahora vamos a hacer el prorrateo de egresos según el artículo 83 de la ley que recién vimos, ¿sí? Entonces, el prorrateo de ingresos, ¿qué vamos a hacer? Se hace en función de la ganancia bruta obtenida en el periodo fiscal que estamos liquidando. En este caso, el periodo fiscal 2019. Entonces, recuerdan que nosotros habíamos determinado las ganancias grabadas provenientes de la profesión y de los honorarios de director ascendían a 62.560 pesos. Y habíamos obtenido una ganancia exenta de 10.060 pesos, que era la sumatoria de los 10.000 pesos del derecho de autor y los 60 pesos de diferencia de cambio. Entonces lo que hacemos ahí, obtenemos el total de 72.620. Y lo que hacemos es determinar un porcentaje, chicos, ¿sí? O sea, ¿cuántos representan los 62.560 del total, ¿sí? Y los 10.060, ¿cuántos representan del total? Bien, esto es un cálculo matemático nada más. Entonces hacemos que los 62.560 representan el 86,15% de los 72.620 y los 10.060 pesos representan el 13,85% de los 72.620 pesos. Entonces ahora pensemos, ya tenemos el porcentaje de ganancias grabadas y el porcentaje de ganancia exenta. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos con esos porcentajes? ¿Sobre qué gastos los vamos a aplicar? ¿Sobre el total de gastos? ¿Sobre los gastos prorrateables? ¿Sobre los gastos no prorrateables? Bien, lo vamos a aplicar sobre los gastos que eran prorrateables. Bien, y teníamos, según el cuadro anterior, 7.300 pesos de gastos prorrateables, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto es lo deducible. Entonces, lo deducible va a ser el porcentaje de nuestra ganancia grabada, ¿sí? Lo que nos da el porcentaje de ganancia grabada. Entonces, los 7.300 pesos por el 86,15% nos da un total de 6.288,95 de los gastos prorrateables que van a poder ser deducidos en el impuesto a las ganancias, ¿sí? A esto le sumamos por asignación directa, digamos, los gastos que no eran prorrateables, es decir, al no ser prorrateables los podemos deducir totalmente, que son los 14.050 pesos. Entonces, esto nos da un total de 20.338 pesos con 95, que es nuestro total de gastos deducibles, ¿sí? Bien, entonces como ya hemos determinado nuestro total de gastos deducibles y ya hemos determinado también nuestra ganancia bruta, vamos a hacer la determinación de la ganancia de la cuarta categoría, que era lo que nos pedía el temario, ¿sí? Nos pedía determinar la ganancia neta de la cuarta categoría.
¿Cómo surge la ganancia neta? La ganancia neta surge de restarle a la ganancia bruta, o sea, primero determinamos la ganancia bruta de cuarta categoría, a eso le restamos nuestros gastos objetivos que sean deducibles y obtenemos la ganancia neta de cuarta categoría. Bien, teníamos, esto ya es un resumen de lo que vimos anteriormente, entonces teníamos una ganancia bruta por su profesión de 51.560 pesos. Después teníamos una ganancia bruta proveniente de honorarios que habían sido asignados en el periodo fiscal 2019 de honorarios director de 11.000 pesos. Entonces tenemos un total de 62.560 pesos ganancia bruta total de cuarta categoría, menos los gastos objetivos de la cuarta categoría, que son los 20.338 pesos con 95 que determinamos como deducible. Entonces, de esa diferencia determinamos la ganancia neta de cuarta categoría de 42.221 pesos con 05, ¿bien? Que sería nuestra ganancia gravada de cuarta categoría, ¿bien? Bueno, espero haber sido clara. Esto es todo. Cualquier consulta, ya saben, están nuestros mails disponibles. Y bueno, nos vemos nos encontramos en el próximo práctico.